Hola, mi nombre es Ana Camila Cancino Díaz, soy del TF46 y voy a hablar acerca de los músculos de la rodilla, tobillo y pie. Primero iniciaremos con el sóleo. El sóleo tiene su origen en la tibia peroné y su inserción en el calcáneo. La principal función de este músculo es la extensión del pie y pararse en puntillas. Este es ancho y grueso y está ubicado en la región posterior de la pierna, debajo de los gemelos. El popliteo es un músculo de la pierna que se encuentra en la parte posterior de la rodilla, formando un espacio denominado hueco popliteo. Es un músculo corto, aplanado y triangular. Tiene su origen en la cara externa del cóndilo externo del fémur y su inserción en la parte posterior de la tibia. Las principales funciones de este músculo es la flexión, la rotación interna y estabilizar la rodilla. El siguiente músculo va a ser el vasto lateral. El vasto lateral tiene su origen en la porción inferior del trocánter mayor y de la porción superior de la línea intertrocántere. Este se desplaza hacia abajo por la parte externa del fémur y su inserción está en la trifurcación y labio lateral de la línea áspera, diáfisis de fémur en su porción superanterior lateral, en la fascia lata y en el tabique intermuscular lateral. Las principales funciones de este músculo es la extensión y la estabilidad de la rodilla. También tiene forma ascendente. El vasto medial tiene origen desde la línea intertrocántera y el labio medial de la línea áspera. Tiene su inserción en la base de la rótula y la tuberosidad de la tibia por medio del ligamento rotuliano. Su principal función es que extiende la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. Esta es la porción más medial del músculo y cerca de la línea media del cuerpo. También se le considera un músculo del cuádriceps. Y también su forma es de lágrima. El siguiente es el vaso intermedio. El vaso intermedio tiene un origen en la superficie anterior y lateral del eje femoral y su inserción está en la base de la rótula y por ligamento rotuliano de la tuberosidad tibial. La principal función de este músculo es la extensión de la rodilla. Este músculo proviene de la superficie frontal y lateral del cuerpo del fémur de los 2/3 superiores. Y su forma es de músculo cuádriceps, ya que forma una de las 4 proporciones de los cuádriceps. El tibial posterior es un músculo semipendiforme en su mayor parte, ya que su tendón recibe las fibras musculares por un solo lado. Su origen está en la membrana interoósea, cara posterior de la tibia y cara posterior del peroné. Y su inserción está en la tuberosidad del navicular, huesos cuneiformes y cuboides. Y sus bases de los metatarsianos, segundo, tercero y cuarto. La principal función de este músculo es la flexión plantar del pie a nivel del tobillo e inserción del pie. Y este músculo se le considera un músculo largo. El tibial anterior tiene su origen en los medios proximales de la cara externa de la tibia y su inserción en la cara plantar de la primera cuña y la base del primer metatarsiano rodeando al escafoides. La principal función de este músculo es que lleva el pie hacia arriba, además de eso es supinador, es decir, lleva el pie hacia adentro. Tiene forma fusiforme y se encuentra medial al peroné, con el que articula en sus extremos proximal y distal. Este es el peroné largo. Tiene su origen en la cabeza y medios superiores de la cara lateral del peroné, y su inserción es en la cara plantar de la base del primer metatarsiano y cuneiforme medial. Su función es la reversión del pie y débil flexión plantar del pie a nivel del tobillo. Este músculo es de forma larga y delgada. Este músculo se dirige hacia la cara plantar del cuboides y se engancha en un saliente que tiene el cuboides, atravesando la cara plantar del pie para ir a fijarse. Ahora vamos con el peroné corto. El peroné corto tiene origen en la porción externa del peroné, por debajo de la rodilla, y su inserción está en el borde externo del pie, en el último metatarsiano. La principal función de este músculo es la abducción del pie, y su forma es alargada. Y este músculo se encuentra pegado a la cara externa del extensor del primer dedo. Ahora sigue el tercer peroné. Este tiene su origen e inserción en el tendón que va al quinto metatarsiano, y su función es la flexión del tobillo, es pronador y es aductor. Este es un pequeño vientre muscular que se encuentra situado en la porción anterior y externa de la pierna. Este músculo también se le considera un músculo largo y delgado. El flexor largo del dedo gordo es un músculo posterior y profundo de la pantorrilla, muy importante para la estabilidad y la movilidad.
Su origen va desde el medios inferiores de la cara posterior del peroné. A partir de ahí se dirige a la cara posterior y su tendón con vaina pasa por detrás del malleolo interno, por detrás del tibial posterior y flexor largo de los dedos. Y su inserción es en la tercera falange del primer dedo. Este se cruza con el flexor común debajo de los escafoides y ambos se refuerzan mutuamente. Las principales funciones de este músculo es de que es extensor del tobillo, aductor, supinador y flexor del dedo gordo. La forma de este músculo es de que es largo y profundo. Ahora sigue el flexor corto del dedo gordo. Este músculo tiene su origen en el hueso cuboides y su inserción en la base de la primera falange del dedo gordo del pie. La principal función de este músculo es la flexión del dedo gordo del pie. Este es un músculo que se encuentra situado en la planta del pie, entre el aductor del dedo gordo y el flexor corto de los dedos. Y también la forma de este músculo es que es grueso y pequeño. El flexor largo de los dedos se origina en la parte posterior de la tibia, a la misma altura del flexor largo del primer ortejo. Su inserción es en las bases de las falanges distales del segundo, tercero, cuarto y quinto dedo. Y su función principal es flexionar las articulaciones metatarsofalángicas e interfalángicas del segundo al quinto dedo. Este músculo se sitúa en la planta del pie, por debajo del flexor largo del dedo gordo, del cual recibe una banda tendinosa. Este es un músculo largo y delgado. Ahora el flexor corto de los dedos. Este se origina en el calcáneo y su inserción está en el segundo falange de los dedos, segundo a quinto del pie. Su principal función es la flexión del segundo falange de los dedos del segundo al cuarto. Este es un músculo grueso y potente, que se encuentra cubierto por una gran fascia denominada fascia plantar, lo que le confiere función de resorte y permitiéndole actuar como tal. Ahora sigue el extensor largo del dedo gordo. Este tiene su origen en la porción medial de la cara anterior, del peroné y membrana interosa. Su inserción está en la cara dorsal de la base de la falange distal del dedo gordo. Las principales funciones de este músculo es de que es flexor del tobillo, pronador, aductor y extensor del metatarsofalágico, y su forma es alargada y aplanada. Este es un músculo situado en el comportamiento anterior de la pierna, entre el músculo tibial anterior y el músculo externo largo de los dedos. El extensor corto del dedo gordo. Este se origina en el calcáneo y su inserción está en el falange proximal del dedo gordo. Su función es antagónica con el músculo flexor corto del dedo gordo y músculo flexor largo del dedo gordo. Es decir, provoca la extensión de dicho dedo del pie. La forma de este músculo es de que es aplanado y delgado y se encuentra en la región dorsal del pie. El extensor largo de los dedos se origina en la tibia peroné y su inserción es en las falanges de los dedos segundo al quinto. La principal función de este músculo es la extensión de los dedos del pie, excepto del dedo gordo. Este músculo se sitúa en la parte lateral del dorso del pie y además este músculo es largo y estrecho. El extensor corto de los dedos es un músculo plano, que es el único que ocupa el dorso del pie. Este se origina en la cara superior del calcáneo y luego se dirige a la segunda fila del tarso y los huesos del metatarso y se inserta en sus 4 tendones. El primer tendón que pasa por encima de la articulación metatarsofalágica y se inserta en la falange proximal y los otros 3 se insertan junto al tendón del músculo extensor común que mueven al segundo, tercero y cuarto dedo del pie. Como lo mencioné, este se sitúa junto a sus 4 tendones en la zona dorsal de los pies y se encarga de recorrer la parte superior hasta llegar hasta los dedos. El cuadrado plantar tiene su origen en los lados medial y lateral de la cara plantar del calcáneo y su inserción es en el borde posterolateral del tendón del flexor largo de los dedos. Su principal función es que corrige la tracción oblicua del tendón del flexor largo de los dedos, ayudando de este modo a la flexión de los dedos del pie. Este está formado por 2 vientres musculares separados entre sí por el gran ligamento plantar. Y además, este es un músculo corto y grueso. El flexor corto del dedo pequeño se sitúa en la planta del pie. Su origen está en la base del quinto metatarsiano y su inserción se origina en la base del quinto metatarsiano y forma un vientre muscular
alargado que termina en un tendón que se inserta en la primera falange del quinto dedo del pie. Sus principales funciones son la contracción, que provoca la flexión del dedo meñique del pie, y también es separador del quinto dedo. Este está insertado por el nervio plantar lateral y la rama del nervio tibial. También la forma de este músculo es de que es delgado y profundo. Los interosos dorsales del pie son 4 músculos situados entre los músculos metatarsianos. Se origina en los metatarsos, su inserción está en los falanges proximales y la función es la flexión de la articulación metacarpofalángica y la abducción, es decir, la separación de los dedos. Y lo que son sus fibras están en forma de pluma. El aductor del dedo gordo se origina en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, en el retináculo flexor y la peneurosis plantar, y su inserción está en la cara medial de la base de la falange proximal del dedo gordo. La principal función de este músculo es que abduce el dedo gordo a nivel de la articulación metatarsofalángica y también puede flexionar el dedo gordo. Este músculo se encuentra en la planta del pie y la forma de este músculo es plano y delgado. El abductor del dedo pequeño es un músculo que proviene del borde lateral del pie y se encuentra relacionado con las arterias y nervios del borde del pie. Este es un músculo corto y aplanado. Se origina en la aponeurosis plantar y termina hasta la parte lateral de las falanges del quinto dedo del pie, o sea, el meñique. Su principal función es la flexión del dedo meñique del pie. El aductor del dedo gordo tiene 2 orígenes. Uno, el vientre oblicuo, que se origina en la cara plantar del cuboides, 3 cuña y base de los metatarsianos del 2 al 4. Y en el vientre transverso, que se origina en las cápsulas de las articulaciones metatarsofalángicas de los dedos 3 al 5. Y se inserciona en ambos en la cara lateral de la primera falange, es decir, el dedo gordo del pie. Y su principal función es aducir el dedo gordo. Este músculo está situado en la planta del pie y su forma es plana y corta. Ahora el siguiente músculo es el interoso plantares del pie. Son 3 músculos que se encuentran por debajo de los huesos metatarsianos, estando cada uno conectando a un hueso metatarsiano. Su origen es en los metatarsos y su inserción en las falanges proximales. La principal función de este músculo es la aducción de los dedos. Y también este músculo tiene forma de media concha abierta. Los lumbricales del pie son 4 músculos accesorios a los tendones del flexor largo de los dedos. Su origen es en los bordes mediales de los tendones del flexor largo y termina, o sea, su inserción, en los falanges proximales y tendones extensores de los 4 dedos laterales. Sus principales funciones son la flexión de las articulaciones metatarsofalángicas y la extensión de las articulaciones interfalángicas. Este tipo de músculo es considerado corto y ancho. El siguiente son los gemelos. Este va a tener 2 orígenes. Uno de su cabeza lateral, se originará de la cara lateral del cóndilo lateral del fémur, y el segundo de su cabeza medial, se originará en la cara popltea del fémur, superior al cóndilo medial, y su inserción va a ser en la cara posterior del calcáneo. Las principales funciones de los gemelos va a ser la flexión plantar del pie a nivel del tobillo, y la segunda es la flexión de la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. Este músculo está situado en la parte región posterior de la pierna y es el músculo más superficial de la pantorrilla. Y en la parte de su forma es voluminoso, oval y aplanado. Y por último voy a explicar el músculo plantar delgado. Este tiene su origen en la parte posterior superior del cóndilo femoral externo. Desde ahí cruza en diagonal el hueco popliteo y su tendón semipendiforme va a incorporarse a la cara profunda del tríceps, aunque de forma independiente llega hasta la fascia plantar. Y este músculo, su inserción está en la cara profunda del tendón músculo tríceps en el calcáneo. Y las principales funciones de este músculo es que sobre la planta del pie tensa las aponeurosis plantares, dándole rigidez para sostener cargas. Y sobre la rodilla evita el pellizcamiento de la cápsula articular de la rodilla. Es débil flexor, siempre que el pie no esté fijo y no tenga carga. Y también puede tener una acción supinadora. También este músculo tiene forma de abanico. Bueno, como pudimos repasar, estos fueron los músculos de la rodilla, tobillo y pie. Muchas gracias por su atención.